Hola, buenas tardes, mis amados y amadas hermanos en el Señor Jesucristo, querida familia en la común fe en nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Señor Jesucristo. Quería en esta tarde dejaros un pensamiento bíblico, una reflexión breve en la palabra de Dios en algo que considero que es de importancia capital. Yo siempre que comparto intento dejaros aplicaciones prácticas para vuestras vidas, temas a considerar de la palabra de Dios que son muy importantes para nuestro diario vivir y nuestra relación con Dios. Y quisiera en esta tarde que recordemos que cuando Dios crea a Adán primero, dice que lo forma, le da forma del polvo de la tierra, ¿no? Y que sopla en su nariz aliento de vida. Y entonces el hombre es hecho un alma viviente. Pero no solamente sopla aliento de vida, sino que también pone en ese ser humano 5 sentidos. Entendemos por 5 sentidos el sentido del gusto, el sentido del tacto, el sentido del olfato, el sentido de la vista y el sentido del oído. Entonces, en cuanto a que Dios lo crea a Adán a imagen y semejanza de él y luego crea a Eva, dice que varón y hembra los creó. Esa semejanza principalmente viene por ese soplo de Dios hacia eso que él había formado y que llamó Adán, a ese ser humano que él había formado y que llama Adán. Principalmente yo entiendo que lo que nos hace más a imagen y semejanza de él es eso, que él dio de su misma boca aliento al ser humano, ¿no? Por otro lado, los 5 sentidos son sentidos que si no los tuviéramos, posiblemente sería una anormalidad, ¿no? Si alguno de ellos carecemos de alguno de ellos, pues es como una anomalía, ¿no? Todos los sentidos de entre esos 5 que Dios ha puesto en el ser humano son muy importantes para la vida diaria del ser humano, aunque, que duda cabe, que hay personas que les falta algún sentido o lo han perdido o han nacido sin alguno de ellos, pues pueden realizar una vida más o menos normal, ¿no? Siempre con algo de ayuda, evidentemente, sobre todo en la infancia, ¿no? Y no digamos ya en la niñez y al igual también en la adolescencia, ¿no? Entonces, los 5 sentidos que Dios ha puesto en el ser humano son buenos. Por naturaleza no son malos, ¿no? Ninguno de ellos. Ni el sentido del olfato, ni el sentido de la vista, ni el sentido del tacto, ni el sentido del gusto, ni el sentido del oído. Todos ellos son buenos. El problema está en cómo los usamos. Y ahí el enemigo, Satanás, que cuando Dios crea a Adán y Eva, aparece por el huerto y en forma de serpiente, ¿no? Y fijaos en el capítulo 3 que dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Esto nos refleja la gran astucia que tiene Satanás entre todos, y fíjate que le llama animal, ¿no? Porque él tomó forma de esa serpiente, ¿no? Pero sabemos que Satanás es un querubín caído, ¿no?
dentro del rango de los ángeles, posiblemente el de mayor responsabilidad ministerial son los querubines, luego los arcángeles, serafines, ángeles, en fin, hay una serie de jerarquía, ¿no?, en el mundo espiritual, ¿no? Y el enemigo, que era astuto y sigue siendo astuto más que nadie, conoce al ser humano, ¿no?, y tergiversa, ¿no?, y nos tergiversa la palabra de Dios, por supuesto, o trata de hacerlo, y nos tienta justamente con esos 5 sentidos, o en algunos de esos 5 sentidos, ¿no? Nos tienta con la vista, nos tienta con el oído, nos tienta con la lengua, nos tienta con el tacto, nos tienta también con el olfato, ¿no? Y qué importante es que seamos equilibrados en eso, ¿no? Que no demos rienda suelta a los 5 sentidos, ¿no? Que seamos comedidos, ¿no? Y fijaos que Satanás, cuando se presenta, no se presenta a Adán, porque Dios le había dicho eso a Adán y posiblemente, ¿eso a qué me refiero? Me refiero a que Dios dijo: de todo árbol del huerto podrás comer. Esto está en el capítulo 2, versículo 16. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No sabemos si ahí estaba Eva junto con Adán. No sabemos si Adán luego se lo contó a Eva. El caso es que cuando se presenta Satanás en forma de serpiente, no se presenta a Adán, se presenta a Eva. Y a Eva le dice lo siguiente, estamos ya en el capítulo 3 de Génesis: con que Dios os ha dicho no comerás de todo árbol del huerto. Era una mentira. Entonces le tienta por el oído, le tienta por las palabras que él le dice y que Eva oye, pero Eva, como había oído posiblemente, si no directamente de Dios, sí de Adán, lo que Dios había dicho, dice: no, estás equivocada, estás equivocado, o equivocada, serpiente. Dios lo que dijo es que del fruto de los árboles del huerto podremos comer, no que no podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Ahí tenemos a Eva argumentando con Satanás y tratando de corregir lo que Satanás había dicho a Eva. Pero no olvidemos lo que dice el versículo 1, que la serpiente, es decir, Satanás, es astuto más que nadie, más que ningún ser creado en la tierra. Y entonces, ¿qué pasa? Que Eva no solamente trata de corregir, sino que encima añade algo que Dios no le había dicho a Adán. Porque sí que Dios le había dicho que no comiera de ese árbol, pero no le había dicho que no lo pudiera tocar. Y Eva dice: ni le tocaréis. Es decir, quiere, pues eso, es una forma de mostrar a Satanás que ella es más inteligente que él y que ella tiene más conocimiento que él de lo que Dios había dicho. Pero entonces la serpiente sigue argumentando con Eva y le dice: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, Dios no quiere que vosotros lleguéis a su nivel, ¿no? Que sean abiertos vuestros ojos y que sepáis el bien y el mal. Dios quiere reservar ese gran conocimiento que tiene de vosotros. Y Dios como que no quiere daros, compartir de toda su gloria con vosotros. Y vio la mujer que el árbol, cuando escucha eso, la mujer observa el árbol y vio que era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió.
y dijo también a su marido, y dio también a su marido, perdón, el cual comió de él, así como de ella. No sabemos si Adán estaba cerca, yo creo que no, porque si no, posiblemente Moisés, que es el autor del libro de Génesis, lo hubiera dicho. Entonces yo creo que Eva cogió, cuando come, coge de ese fruto y se lo lleva a Adán. Y Adán pues come también de él, ¿no? Es decir, Adán no reprendió a su mujer, sino que compartió esa desobediencia con Eva. Y claro está, una vez habían comido, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, fijaos, con las hojas de la higuera, que ya sabéis, si alguna vez habéis ido a coger higos, pues sabéis que los higos sueltan como una especie de líquido blanco que pica mucho. O sea, no sé cómo estaría Adán y Eva, si estarían muy a gusto con esas hojas de higuera. El caso es que cuando pasa todo esto, oyen la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y eso es lo que pasa a todo ser humano que desobedece a Dios. Y desobedecemos a Dios porque ya nacemos con esa tendencia a desobedecerle. Nacemos, dice Romanos, que por cuanto la muerte pasó a un solo hombre por la desobediencia, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por tanto, a todo hombre y a toda mujer. Aquí vemos que en esos 5 sentidos fue tentada Eva, y luego también posteriormente compartió esa tentación y ese mal uso de esos 5 sentidos con su marido, y tratan de esconderse de la presencia de Dios. Esto, hermano y hermana, tú y yo como cristianos no debemos hacerlo. Si caemos en algún pecado fruto de una desobediencia a Dios, porque todo pecado es fruto de desobediencia a Dios, movidos por un mal control de nuestros 5 sentidos que Dios nos ha dado, mi consejo, hermano y hermana, es que vayamos a la presencia de Dios, que no nos escondamos como hicieron Adán y Eva, sino que nos presentemos delante de Dios, y sabiendo que si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y de nuevo poder tener una conciencia lo más limpia posible delante de Dios, para poder tener también un dominio mayor de nosotros mismos y un control mayor de estos 5 sentidos que Dios nos ha dado. Que repito, son el gusto, el tacto, el oído, el olfato y la vista. Y nada más, solamente dejaros con esta reflexión, querido hermano y hermana. No hagamos como Adán y Eva, que tratemos de escondernos de Dios y de justificar nuestro pecado delante de Dios, como hicieron ellos, ¿no? Cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú?, se dirige a él como el principio de la creación, como la cabeza. No se dirige, no dice Adán y Eva, llama al hombre, le pide cuentas, y Adán le dice, no, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Es decir, ya Dios sabía de antemano lo que había hecho. Pero Adán tuvo un conocimiento malo de lo que Dios le había prohibido hacer. Tuvo una claridad de su pecado, pero trató de taparlo con hojas de higuera. No hagamos nosotros eso, querido, querida. No tapemos nuestro pecado delante de Dios y delante de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios. Hablemos verdad en lo tocante a la puerta, en la iglesia, en lo tocante a cuando nos congregamos.
Seamos honestos. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, dice la palabra de Dios por medio del hermano de Jesús, de Santiago, y orar unos por otros para que seáis sanados. Sabiendo que tenemos un Padre de misericordias y un Dios de toda consolación y un Dios perdonador y justo y que lo ve todo. Un abrazo fuerte y que Dios te bendiga.